En la Ciudad de México, siendo las 14 horas, damos inicio a la audiencia que estaba señalada a las 13 horas con 45 minutos, lo anterior en virtud de que su señoría se encontraba presidiendo diversa audiencia, por lo que siendo el día 3 de julio de 2026, estamos reunidos en la sala de oralidad número 23 del Poder Judicial de la Ciudad de México. A efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial, control de detención, deducida a la carpeta judicial 14/1346/2026. Se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acredita como licenciados en Derecho y fueron debidamente verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. También se informa que dichas identificaciones coinciden con los rasgos fisionómicos de los intervinientes. Finalmente, la presente audiencia será presidida por el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, doctor Alfredo David Rosales Castrillo, razón por la cual solicito a los presentes se pongan de pie para recibir a su señoría. Buenas tardes, toma asiento, por favor. Buenas tardes. En la carpeta citada por el auxiliar Sala se declara ante la presente audiencia. ¿Quién comparece por el Ministerio Público? Buenas tardes, señor juez, licenciado Luis David Ramírez Becerra. Por parte de la defensa. Buenas tardes, su señoría. Defensor particular, licenciado en Derecho, Silverio Rubén Ramos Hernández, consejero profesional, 1187-4094. Me acompaña. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. Comparece su servidor, licenciado Luis Raúl Ramírez Serna, con cargo de defensor privado, con datos de identificación y domicilio proporcionados ya al auxiliar de sala, y me acompaña. Buenas tardes, señoría. Licenciado Mario Alejandro Radillo Villanueva, con cargo de defensor privado, previamente protestado en sede ministerial, con datos de identificación proporcionados a auxiliar de sala, con número de cédula profesional 105-176-20. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Soy Eric Alfredo Rojas Velázquez. ¿Ya conoce derechos para esta audiencia? Sí. ¿Desea que el licenciado que le acompañen lo representen? Sí. Acepte el presente cargo y nombre de un defensor común, que es el único que tiene derecho a hacer uso de la palabra. Claro, su señoría, con su venia. Acepto y protesto el cargo conferido. Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Se acepta y protesta el cargo conferido, señoría, y seré yo quien se haga el cargo de la voz. Bien, entonces... Perdón, su señora, con su venia, nada más si me lo permite, y únicamente me presentaba en este momento, somos parte del mismo equipo, pero yo me voy a retirar de la sala porque tenemos una audiencia diversa, era única y exclusivamente Adelante. Con su venia, su señora, muchas gracias. Adelante, las órdenes. Con permiso, muchas gracias. Pásale. ¿Tienes el programa, Ministerio Público? Gracias, señor juez. Solicitamos que se califique de la detención y retención, la cual se fue decretada por el señor en contra del señor Eric Alfredo Rojas Velázquez, esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de delito de contra la salud en su medio narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de comercio, así como el diverso hecho de portación de cartuchos para armas de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente. ¿De la Fuerza Armada Permanente? Es correcto, señor juez. Estos cometidos en agravio de la salud pública, el primero, el segundo en contra de la paz, la tranquilidad y la seguridad social, cuentan con pena privativa de libertad, por lo que hace al primero de 3 a 6 años de prisión, Sí. acorde al párrafo único del artículo 476 de la Ley General de Salud, por lo que hace al diverso deportación de cartuchos con una pena de 4 a 7 años, acorde a la fracción 2 romano del artículo 83 quater Sí. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Continúa. Gracias, señor juez. Este último hecho se pone de su conocimiento en términos de lo que dispone el artículo 20 en sus fracciones 1, 2, 4, última parte,
así como el artículo 29 de todos estos dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales referente a las actuaciones urgentes. Brevemente hago de su conocimiento, señor juez, que esta carpeta de investigación dio inicio el 1 de julio de la presente anualidad a las 20:15. De inmediato se recaba la entrevista del primer respondiente, Cristian Miguel Miranda, esto a las 20:46. Este oficial, con el diverso oficial Eric Israel Díaz Pineda, ponen a disposición... Sí, señora. Sí. Ponen a disposición del Ministerio Público en narcomenudeo diversos indicios químicos y, al parecer, indicios balísticos, por lo cual... Sí, señora. Ahora sí siga. Gracias, señora. Por lo cual, el Ministerio Público hace una llamada a la Fiscalía General de la República, esto a las 22:03 del citado 1 de julio del presente. Esto, señor juez, a efecto de poner del conocimiento de esta autoridad federal que se está iniciando una carpeta por posibles hechos de su competencia, contestando al Ministerio Público Federal, licenciado José Antonio Serrano Jiménez, el cual refiere precisamente que para efecto de aceptar la competencia con detenido se debe de contar con las opiniones en materia de química y balística para establecer la cantidad del narcótico, y el de balística para establecer precisamente su competencia en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo cual, señor juez, se manda a procesar todos estos indicios químicos y balísticos a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía Local. No obstante, se obtiene vía sistema conocimiento precisamente de que los indicios balísticos pertenecen precisamente, concretamente, que es un cargador de plástico color negro. Permítame. Sí, señora. Sí. Marca Ament, A-M-E-N-D. A-M-E-D. N-D, señora. M-E-D-N. Reitero, señoría, A-M-E-N-D. Sí. El cual aloja cartuchos calibre .223. Sí. El cual también se encontraba abastecido con 10 cartuchos útiles. Permítame. Sí. Calibre .223 REM. REM, señoría. Sí. Estos cartuchos utilizados en armas de fuego, calibre .223, señora. Sí. Este estudio lo emite la maestra Natalie Zavala Sánchez. Natalie. Zavala. Sí. Sánchez. El cual, al análisis tanto del cargador, señoría, como de estos cartuchos, establece que efectivamente tanto el cargador y los cartuchos se encuentran contemplados en el artículo 11, inciso F. Permítame. Sí, señora. Sí. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sí. Una vez ya teniendo el conocimiento vía sistema de este dictamen, se entabla comunicación el 3 de julio del presente a las 3 horas precisamente con el Ministerio Público Federal. No obstante, acorde a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la cual, señor juez, se celebró el 23 de abril del año 2021, que es un acuerdo entre las Procuradurías o Fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República, inclusive la Fiscalía Militar. Se cuenta con un término hasta de 24 horas para hacer la declinación de competencia con detenido, esto así enmarcado en el resolutivo sexto de este acuerdo. Evidentemente ya habían transcurrido las 24 horas, es por ese motivo y la urgencia, señor juez, que se pone este último hecho de su conocimiento.
Sí, sí. Gracias, señor juez. Esta detención, a criterio de la Fiscalía, aconteció por la práctica de un control preventivo provisional a través de una sospecha razonada objetiva, dio causa probable a la intervención de los policías, la cual actualizó la fracción 1 romano del artículo 146 de la Ley Adjetiva Nacional, en su hipótesis de la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito. Esto atendiendo precisamente al grado de consumación de estos hechos, de ambos hechos, de tipo permanente. Y esto es así, señor juez, porque el pasado 1 de julio de la presente anualidad, los policías preventivos, Cristian Miguel Miranda Hernández, Sí. y Eric Israel Díaz Pineda, ¿Cómo? Eric Israel Díaz Pineda. Sí. Estos oficiales, al estar en funciones de vigilancia y prevención del delito, lo cual hacían en forma encubierta, es decir, vestidos de civil, llevando sus identificaciones ocultas entre sus ropas, y a bordo de un vehículo oficial, señor juez, sin logotipos o lo que se conoce como patrulla sin balizar, siendo esta de la marca Chevrolet tipo Onix, Sí. color blanco con láminas de circulación N82-BSA. Refieren estos oficiales que se encontraban precisamente llevando a cabo diversos recorridos, esto, señor juez, por calles de la colonia Narvarte Oriente. Esto pertenece a la demarcación territorial de Benito Juárez, de esta ciudad capital. Y esto fue así, señor juez, porque se les encomendó a través de su superior que, derivado de los diversos reportes y diversas denuncias, hay una alza delictiva en esta colonia. Estos recorridos refieren los oficiales que los iniciaron desde las 15 horas del citado día. ¿15 horas? 15 horas, es correcto, señor juez. Refieren también que en ocasiones lo hacían a bordo del citado vehículo y pie a tierra. Mencionan y destacan que esto también lo hacían en conjunto con diversos elementos, pero de forma separada, pero mantenían comunicación entre ellos. Sí. Por lo cual refieren precisamente que siendo aproximadamente las 17 horas, al estar circulando concretamente sobre el segundo carril de avenida Dr. José María Vértiz, destacando que quien llevaba la conducción de este vehículo era el oficial Cristian, mientras que el oficial Israel, lo voy a llamar Israel, señor juez, para evitar confusión con el nombre del hoy detenido. Sí. El oficial Israel iba de copiloto. Refieren que circulaban sobre esta avenida Dr. José María Vértiz en dirección al sur. Esto pertenece a la misma colonia y alcaldía ya mencionados. Refieren precisamente que al cruzar la calle Luz Sabiñón, Sí. el oficial Cristian detiene precisamente la unidad, esto concretamente en el primer carril de derecha a izquierda. Detiene la unidad, refiere precisamente como referencia, frente a un local comercial denominado Rosticería El Pollón Narvarte. Permítame. Sí, señor. Sí. Refieren estos oficiales que habían acordado que tanto el oficial Cristian como Israel permanecerían en este punto fijo, mientras precisamente tenían comunicación con los diversos oficiales ya mencionados. Por lo cual, al estar precisamente estáticos en este lugar, refieren los oficiales que ya siendo las 17 horas con 35 minutos, les llama la atención, señor juez, a estos oficiales un masculino, el cual precisamente lleva playera blanca, chamarra color beige, playera blanca y un pantalón de mezclilla azul, quien posteriormente dijo llamarse Eric Alfredo Rojas Velázquez. Refieren precisamente estos oficiales que les llama la atención que el señor Eric
venía regresando de la rosticería, la cual ellos tenían como referencia estacionados enfrente, y él se dirige precisamente a la puerta del conductor de un vehículo que se encontraba estacionado, señor juez, en el primer carril de derecha a izquierda, es decir, enfrente de los policías, siendo este vehículo que se encontraba con su frente dirigido hacia el sur, siendo este de la marca Chevrolet tipo Aveo, color blanco con láminas de circulación A-88 79-K de la Ciudad de México. Refieren a los oficiales que observan cómo el señor Eric se acerca precisamente hacia la puerta del conductor, haciendo mención que les llama la atención precisamente que se encontraba como desesperado buscándose entre sus ropas. De inmediato procede a abrir la puerta del conductor de este vehículo tipo Aveo. Refieren los oficiales que observan que aborda el mismo, no obstante no cierra la puerta del conductor. De inmediato desciende nuevamente de este vehículo y se dirige a la puerta trasera del lado izquierdo, es decir, al lado del conductor. Abre la puerta de este vehículo tipo Aveo. Refieren los oficiales que observa que mete la parte superior de su cuerpo al interior del vehículo, y refieren los oficiales que observan que llevaba acciones como de búsqueda. Minutos previos, el señor Eric sale precisamente del vehículo, se incorpora, y es en ese momento donde refieren los oficiales que logran observar que al momento de salirse del interior del vehículo, de la parte de atrás del conductor, se cae al suelo una bolsa de color gris, de la cual se salen varias bolsas transparentes de gran tamaño, así lo refieren, los cuales, señor juez, derivado precisamente de la luz natural del día y la distancia, que estaban aproximadamente a 7 metros, logran apreciar que el contenido de estas bolsas tiene vegetal verde. De inmediato, el señor Eric procede a agacharse y con su mano izquierda toma la bolsa de color gris y procede a aventarla al interior del vehículo, es decir, en la parte trasera del lado izquierdo del conductor. Asimismo, con su mano derecha procede a levantar las bolsas de plástico transparente con vegetal verde que se habían salido de la bolsa de color gris. Y también procede a aventarlas al interior del vehículo. Refieren precisamente estos oficiales, señor juez, que logran observar este hecho, toda vez de que se encontraban aproximadamente a 7 metros atrás de donde se encontraba este vehículo tipo Aveo. Refieren la luz natural del día, refieren precisamente con cómo van en un vehículo sin logotipos y ellos vestidos de civil, pues pasan desapercibidos. Hacen mención también que este vehículo Aveo, como referencia, se encontraba enfrente del inmueble que más tarde se enteraron está marcado con el número 871 bis. Hacen mención también que, derivado precisamente de su capacitación policial y experiencia, aproximadamente de 6 años, saben precisamente que comúnmente esa es la forma en cómo se empaqueta el narcótico y probablemente ese vegetal verde se trate de marihuana. Por lo cual, para efecto de llevar a cabo este primer nivel de contacto y verificar esta circunstancia, es de que los oficiales Cristian e Israel se colocan sus identificaciones a la altura del pecho y descienden precisamente de la unidad, se dirigen de inmediato con el señor Eric, el cual precisamente al percatarse de que se acercaban los oficiales, de inmediato cierra la puerta trasera del lado izquierdo del vehículo tipo Aveo y procede a subir en el asiento del conductor del citado vehículo.
Es en ese momento que pretende cerrar la puerta de este vehículo. No obstante, el oficial Cristian sujeta la puerta con su mano izquierda para impedir precisamente que el señor Eric la cerrara. Se identifican de manera verbal como policías, así como con sus identificaciones que ya llevaban visibles. Es en ese momento que el oficial Cristian refiere precisamente que al voltear hacia el interior del vehículo, se percata precisamente que en el asiento trasero se encontraban regadas varias bolsas transparentes con vegetal verde. Esta acción pone de conocimiento también el oficial Israel. Es en ese momento que a través de comandos verbales el oficial Cristian le refiere al hoy detenido que descienda del vehículo, el cual hace referencia de forma agresiva que no tenía por qué bajarse, que al chile con él no se metieran. Por lo cual insiste a través de comandos verbales en que descendiera de este vehículo. Le dice motivo por qué, la acción de sacar estas bolsas que se cayeron, arrojarlas al vehículo y lo que observaba en ese momento al interior del vehículo. Y sobre todo también su conducta de al momento de ver que se acercaban, intentar retirarse del lugar. Después precisamente de insistencia logran que descienda, refiriéndoles que se iban a acordar de ellos, que eran culeros, por lo cual al descender refieren precisamente estos oficiales que para efecto precisamente de llevar a cabo su protocolo le cuestionan precisamente de quién era este vehículo. Él refiere que es de su propiedad, por lo cual precisamente los oficiales, a efecto de descartar que llevase un objeto con el cual pudiera agredirlos, hacen una revisión preventiva al señor Eric, no encuentran nada. Al referir que iban a revisar precisamente este vehículo, se torna agresivo, refiriendo que ni madres, que a él lo revisaban, pero que su carro era otro pedo. Por lo cual precisamente se hace la revisión del vehículo, esto lo hace el oficial Cristian. Destaca precisamente que se dirige a lo que observaba visiblemente desde el exterior, que en el asiento trasero se encontraban regadas varias bolsas transparentes con vegetal verde, así también como una bolsa de color gris, que fue la que previamente se le cayera y volviera a ingresar el señor Eric. Por lo cual, señor juez, al hacer la contabilización tanto de las bolsas que se encontraban en el asiento como las que se contenían en esta bolsa de plástico de color gris con asas, se contabilizan 84 bolsas. Estas precisamente transparentes de plástico, refieren precisamente de diversos tamaños, todas conteniendo vegetal verde con las características de la marihuana, como es el color, el olor y la deshidratación de este narcótico. Este indicio 1, señor juez, posteriormente fue analizado por la experta en química Mirna Adriana López González. Permítame. ¿López González? Es correcto, señor. Sí. Lo cual al análisis, señor juez, determinó cannabis sativa en 327.9 gramos de este estupefaciente. Continúan con la revisión, refieren precisamente que en la consola del interior de este vehículo proceden a encontrar 40 bolsas de plástico transparente conteniendo en su interior sustancia sólida cristalina. Este indicio 2, después del análisis químico, la misma perito determina positivo el psicotrópico denominado metanfetamina en 6.200 miligramos. ¿6.000 qué? 6.200 miligramos. Sí. Asimismo, en esa área del interior del vehículo, en la consola, localizan 70 bolsas de plástico, todas conteniendo sustancia sólida de diversos colores, de tonalidad, de tonalidad azul. Este indicio 3, señorías, se determinó por la misma experta positivo para cocaína en 10.500 miligramos.
Sí. Finalmente, refieren que localizan debajo del asiento del copiloto 11 bolsas de plástico. Permítame. Sí, señor. Sí. Estas 11 bolsas de diversos colores, estas sí, algunas de color rojo, algunas de tonalidad amarillo, refieren los oficiales que todas conteniendo sustancia sólida. Este indicio 4, el contenido al análisis químico arrojó cocaína en 2.500 miligramos. Sí. Asimismo, debajo del asiento del conductor del interior de este vehículo encuentran la cantidad de 1,000 pesos consistentes en un billete de 200 pesos y 8 billetes de la denominación de 100 pesos. En ese mismo lugar se encuentra un equipo telefónico de color anaranjado y finalmente encuentran, señor juez, lo que ya se adelantaba, este cargador de plástico de color negro abastecido con 10 cartuchos de color dorado, los cuales presentan en su base la leyenda PMC, Uh-huh. 223 REM. ¿Remy? REM, R-E-M. REM, señor. Sí. Asimismo, se localiza en esta área, debajo del asiento del copiloto, del conductor, la llave del vehículo. Sin encontrar nada distinto a lo ya mencionado, señor juez, es de que siendo aproximadamente las 17 horas con 42 minutos del citado 1 de julio del presente año, proceden a formalizar la detención del señor Eric. A las 17 horas con 43 minutos se procede a dar lectura de derechos, firma cartilla de derechos. A las 17 horas con 43 minutos se procede a hacer el reporte de detención. A esa hora queda el Registro Nacional de Detención, haciendo mención precisamente los oficiales que al momento de tratarlo de abordar a la unidad oficial ya mencionada, comienza a forcejear con el oficial Cristian y trata de evitar que lo suban, haciendo mención que se tornó más violento y le gritaba: suéltame, hijo de tu puta madre, acción que obliga precisamente al oficial Cristian a hacer el uso de la fuerza. Señor juez, refiere que lo tiene que abrazar para efecto de neutralizar sus movimientos, circunstancia precisamente que él continuaba jaloneándose, lo que provoca que cayeran al piso, golpeándose precisamente en el rostro del señor Eric. Una vez que lo incorporan, logran precisamente con el uso de la fuerza ingresarlo a esta unidad oficial. Esto para iniciar el traslado, señor juez, a las 17 horas con 55 minutos, tanto del hoy detenido, los indicios y el vehículo tipo Aveo, hacia la Fiscalía de Narcomenudeo que se encuentra en la alcaldía de Azcapotzalco, a la cual arriban materialmente a las 19 horas con 40 minutos. Refieren los oficiales que llevaron a cabo el traslado en este tiempo, toda vez de que por las vialidades que ellos trazan hay tráfico vehicular, hay inundaciones, refieren también, no obstante que utilizaron los códigos sonoros de la unidad para abrirse paso. Por lo cual se procede a dar inicio a esta investigación a las 20 horas con 15 minutos. Se proceden a recabar las denuncias de los oficiales Cristian e Israel, de apellidos ya mencionados, y se procede a hacer la verificación de flagrancia de estos hechos a las 22 horas con 23 minutos. Todos estos horarios en el juego del 1 de julio de la presente anualidad. Un acuerdo de retención ya contando con las opiniones en química y balística ya mencionadas a las 4 horas del día 3 de julio de la presente anualidad, quedando a su disposición el mismo día 3 de julio del presente a las 11 de la mañana. Señor juez, estos hechos se sustentan principalmente en las entrevistas de estos testigos primeros respondientes, Cristian Miguel Miranda Hernández y Eric Israel Díaz Pineda, que es precisamente de estas entrevistas lo ¿El segundo cómo se llama? Eric Israel Díaz Pineda. Sí.
Señor juez, la defensa cuenta con una copia de la carpeta. Si no habrá oposición, no reproducir el contenido de las entrevistas, el cual guarda identidad con lo que acabo de ¿Inconveniente, exponer. defensa? Sin oposición, señor. Sí, gracias. Adelante. Gracias, defensa continua, señoría. Se cuenta también con el informe policial homologado, el cual está suscrito por ambos oficiales, Cristian y Eric, en el cual se aprecia precisamente, señor juez, la cartilla de derechos que firmará el señor Eric. Se aprecia también esta narrativa expuesta, el croquis exacto del lugar de la detención. Se aprecia también el informe o anexo del uso de la fuerza que llevaron a cabo precisamente los oficiales al momento del hecho ya mencionado. Se aprecia también el inventario y el registro de cadena de custodia de estos indicios químicos y balísticos. Se cuenta también con sus 2 credenciales que los acreditan como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se cuenta también, señor juez, con 2 oficios de comisión. Estos oficios de comisión están firmados por el director general de delitos de mayor incidencia, que es la adscripción de estos 2 oficiales, licenciado José Luis Ramos Ramírez. El primero de los oficios, con número 323, vigente a favor del oficial Cristian. El segundo, número 308, a favor del oficial Israel, en los cuales se les autoriza a no portar uniforme, llevar sus funciones en secrecía y a bordo de vehículos oficiales que no cuenten con logotipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se cuenta también, señor juez, con estas 4 opiniones en materia de química. Las 4 están emitidas por la perito Mirna Adriana López González. Referente a los narcóticos, señoría, si no habría oposición, ya no repetir. Sí, no, porque los tienen repetidos. Perfecto. También, señor juez, se cuenta con una opinión en materia de balística. Esta está emitida por la perito Natalie Zavala Sánchez, la cual analizó precisamente el cargador ya mencionado, los 10 cartuchos también ya mencionados, calibre .223. Tanto el cargador como los cartuchos estableció a su estudio que se encuentran precisamente en el artículo 11, inciso F de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el artículo 11, inciso C de esta ley federal. ¿Inciso 6? C. Sí. Se cuenta también, señor juez, con una opinión en materia de fotografía. Esta opinión está emitida por la perito Ana Belén García Ramírez, la cual consta de 24 fotografías. Ella documenta precisamente desde la bolsa color gris que observaron los oficiales cayó del vehículo tipo Aveo, así como las demás bolsas con narcótico, el dinero y los cartuchos, el cargador y el teléfono celular. Se cuenta con otra opinión en fotografía, pero esta está emitida por Ana Shela Leiva Pérez, la cual a través de 15 fotografías documenta el vehículo tipo Aveo con las características ya mencionadas, incluyendo también su llave. Por lo anterior, señor juez, solicita a la Fiscalía que se califique la detención y retención ya mencionadas. ¿Defensa quiere hacer uso de la palabra? Sí, señora, me hago cargo. Dígame. Esta defensa privada considera que no existe la adecuada adecuación del hecho generador de la detención, conforme a lo que dispone el numeral 16 constitucional, párrafo 5, en relación directa con el parámetro de racionalidad que exigen las tesis que la Suprema Corte ha emitido para regular el uso de la detención por flagrancia. Resulta excepcional, señoría, el método de flagrancia para conducir al imputado al proceso, puesto que el modo principal es la orden de aprehensión, y en este tenor el legislador ha sido muy escrutinioso en decir las extremos que se tienen que actualizar para efecto de que se califique y se entienda una detención en flagrancia. El 16 mismo párrafo 5 hace la alusión en el parte conducente que se refiere al momento en que se esté cometiendo un delito. Esto lo reproduce el numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la hipótesis aludida por la representación social y reproduce en el momento de estar cometiendo un delito. Luego entonces se entiende que para efectos de que se entienda una detención apegada a derecho, deben actualizarse todas y cada una de las exigencias del texto constitucional y legal. Y de esta lectura se infiere que la parte relativa a estar cometiendo un delito es la porción que indica que el actuar de la detención debe estar instigado por la percepción sensorial por parte del apresor para lograr la captura del delincuente. Esto se quiere dar a entender que debe de haber una percepción sensorial de la comisión de un delito para efecto de que se pueda empezar a perseguir y culminar con la detención de las personas imputadas. A este respecto se hace conocer, señoría,
que esta defensa señala que no se sostiene el parámetro de racionalidad, en virtud de que, como refiere la Fiscalía, la rosticería El Pollón se encuentra en la acera oriente de la avenida Doctor Vértiz. En tal inteligencia, el vehículo al que hace referencia se encontraba bipatrocinado, es decir, el vehículo nuevo se encontraba dando la parte trasera hacia la vista de los elementos aprensores, quienes ya afirmaron que se encontraban a una distancia aproximada de 7 metros. Luego entonces, al estar los elementos aprensores a esta distancia de 7 metros y a bordo del vehículo con ellos mismos, representa una imposibilidad material de percepción de la comisión de los hechos del delito, pues afirman que miran cómo se cae la bolsa que contenía los narcóticos y al percatarse el imputado de la presencia de los aprensores cierra la puerta trasera y pretende subirse el piloto. Luego entonces, señoría, se hace referencia que a foja 106 de la carpeta de la que se me ocurrió traslado, se aprecia el dictamen fotográfico de las referidas bolsas que refieren que son muy grandes, a dicho de los elementos aprensores, y se advierte que fueron fotografiados con un testigo métrico que da cuenta que ninguna de las bolsas que tildan de muy grandes excede los 10 centímetros, señoría. Luego entonces se pretende hacer creer a su señoría que una persona a bordo de un vehículo a 7 metros de distancia, con un vehículo entre la visibilidad obstaculizando la visibilidad entre la aprehensión y la comisión del hecho delictivo, se dieron cuenta de que era vegetal verde y seco, señoría. 10 centímetros a 7 metros a bordo de un vehículo, con una persona en movimiento, en un arroyo, en una calle que es transitada y con diversos vehículos transitando por la hora de los hechos. Luego entonces, si el hecho generador es aquello que debe distar el actor del aprehensor, y al serle inverosímil la apreciación del hecho, se deduce que esta detención dejó de observar los lineamientos constitucionales para entender que fue una detención en flagrancia, pues una detención en flagrancia se considera así cuando cumple irrestrictamente el marco constitucional y convencional que regula aquella figura. Esta postura se ve sostenida por la tesis aislada con número de registro 20-06-476, emitida por la primera sala de rubro flagrancia en la detención de una persona sin el cumplimiento irrestricto del marco constitucional convencional que regula aquella figura, debe considerarse arbitraria. Luego entonces, si circunstancialmente no se cumplieron a cabalidad todas y cada una de las exigencias legales y constitucionales, es evidente que la legalidad de la detención y la vulneración no se vieron satisfechos. Este tenor es que esta defensa considera que no se ha satisfecho el parámetro que exige la Carta Magna en su 16 párrafo quinto respecto a la constitucionalidad, y solicitaría a su señoría que se abstenga de calificar de legal la detención de mi patrocinador en los términos aludidos. ¿Sería cuánto, señoría? Procede a resolver. Con los datos proporcionados por el Ministerio Público, como son las entrevistas de los policías preventivos de nombres Cristian Miguel Miranda y Eric Israel Díaz Pineda, de manera presuntiva se acredita que el día 1 de julio del año en curso, como a las 20:15, vamos a hacer la hora de la detención. El día 1 de julio, a través de una patrulla sin balizar, realizaban funciones de vigilancia, y el vehículo en el que circulaban era un Chevrolet Onix con placas de circulación M82 BSA por la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, esto como a las 15 horas del 1 de julio. Funciones que realizaban a bordo del vehículo y también a pie tierra, con otros elementos, pero por distintos calles de la misma colonia, ya fueron comisionados para ello, y como a las 17 horas circulaban sobre el segundo carril de la avenida Doctor José María Vértiz, y al cruzar la calle Luis Sabiñón, el policía Cristian detiene la unidad, se estacionan
enfrente de un local comercial denominado El Pollón, de pollos rostizados, El Pollón Narvarte. Más o menos como a las 17:35 se percatan de la presencia de el ahora investigado Eric Alfredo Rojas Velázquez, que regresaba de la rosticería. Se dirige a la puerta de conducir de un vehículo estacionado enfrente del vehículo que estacionaron los policías preventivos ya mencionados. Eric se acerca, el detenido el investigado del nombre Eric se acerca al vehículo, aborda el vehículo sin cerrar la puerta de conducir, desciende y se dirige hacia las puertas de atrás, concretamente a la puerta de atrás del lado del chofer. Sale del vehículo nuevamente y se le cae una bolsa gris que en su interior portaba diversas bolsitas con vegetal verde seco. Se agacha para recoger la bolsa gris y las bolsitas que se habían caído y las guarda y las bota en el asiento trasero del lado del conductor. Ya se acercan a Eric Alfredo Rojas Velázquez los policías preventivos, se identifican, ya que andaban vestidos de civil, puesto que cuentan con oficio para ello. Cierra la puerta de atrás Eric Alfredo Rojas Velázquez y se va hacia el asiento del conductor y trata de cerrar la puerta. Cristian se lo impide, es decir, el policía de nombre Cristian, ya que sujeta la puerta para que no la cierre. Y se percatan que en el asiento trasero del lado del chofer existen varias bolsitas regadas con vegetal verde seco. Le dicen que descienda del vehículo, finalmente lo hace, señala que el vehículo mencionado es de la propiedad del investigado. Al revisar el vehículo observan una bolsa que contiene varias bolsitas de vegetal verde seco. La bolsa es de color gris y concretamente hacen la cuantificación de las bolsitas que traen esa bolsa gris. Son 84 bolsas de diversos tamaños. Al respecto, ya en la sede ministerial, la perito en química Mirna Adriana López González realizó los estudios de química correspondientes y encuentra que corresponden a cannabis sativa con un peso de 327.9 gramos. En la consola del vehículo encuentran 40 bolsas con sustancia sólida cristalina. Resultó, de acuerdo al estudio realizado por la misma perito, positivo a metafetamina con 6.200 miligramos. En la misma consola encuentran 40 bolsas de sustancia sólida color azul y corresponde, de acuerdo al estudio químico que hizo la perito mencionada, a cocaína con 10.500 miligramos. Debajo del asiento del copiloto encuentran 11 bolsas de plástico con sustancia sólida que resultó ser cocaína con un peso de 2.500 miligramos, y también encuentran la cantidad de 1,000 pesos y un teléfono celular, así como un cargador de plástico negro con 10 cartuchos de color dorado con la leyenda
PMS 223, REM. También abajo del conductor encuentran la llave del vehículo, razón por la cual a las 17 horas con 42 minutos proceden a detener a Eric Alfredo Rojas Velázquez y tienen que hacer uso de la fuerza para poderlo subir a la patrulla, ya que él se jaloneaba, por razón por la cual se cayó al piso Eric Alfredo Rojas Velázquez y se causan las lesiones, de tal forma que lo trasladan a la agencia del Ministerio Público, está ubicada en Azcapotzalco, que es la que tiene como la Fiscalía de Delitos contra la Salud. Y como datos de prueba, como ya lo mencionamos, son las entrevistas de los mencionados policías preventivos, los estudios en clínica realizados por la perito Mirna Adriana López González. También se cuenta con un dictamen en balística realizado por la perito Natalí Zavala Sánchez, quien determinó que el cargador y los cartuchos que porta el ahora investigado Eric Alfredo Rojas Velázquez se encuentran previstos como delito delito en la Ley Federal de Armas y Explosivos, que es de carácter federal, y se encuentra previsto en el artículo 11, inciso F de la Ley Federal de Armas y Explosivos, en concordancia con el artículo 11, inciso C de la misma ley. Es por ello que existen elementos suficientes respecto al delito contra la salud sumada del narcomenudeo, respecto al narcótico que le fue encontrado, con posesión con fines de comercio, venta, el cual se encuentra previsto por los artículos 476, 473, 479, 234, 235 de la Ley General de la Salud y sancionado por el artículo 476 de la misma ley. Y por lo que hace a los cartuchos y el cargador, como ya se mencionó, se encuentran previstos en el artículo 11, inciso F, y en concordancia con el 11, inciso C de la Ley Federal de Armas y Explosivos, razón por la cual se califica de legal la detención realizada por los policías preventivos de nombres Cristian Miguel Miranda y Eric Israel Díaz Pineda. Ya se estableció en qué términos se encuentra previsto y sancionar los delitos. Por lo que hace al delito de armas y explosivos, se sanciona en términos del artículo 83, fracción 83 cuáter, fracción segunda de la Ley Federal de Armas y Explosivos. Continúa el Ministerio Público con uso de la palabra. Sí, señor, autorización para... Por lo que hace a las apreciaciones que hace la defensa, son de carácter subjetivo y prevalecen los datos de prueba que presenta el Ministerio Público. Que presenta el Ministerio Público, por lo tanto se tienen esos datos que ya se precisaron, son los que constituyen datos de prueba que hasta este momento hacen presumible la comisión del delito y la participación de los delitos, ya citados, y la intervención del investigado Eric Alfredo Rojas Velázquez. Continúo con el uso de la palabra. Sí, señor, autorización para formular imputación. Sí. Señoría, si no habría inconveniente y si ya quedó claro el hecho al señor Eric, no habría inconveniente en que se tenga por reproducido y solamente ocuparme de clasificación jurídica completa y los demás componentes de la imputación, señor. ¿No tiene inconveniente de defensa? Sin oposición, señor. Gracias. Adelante. Gracias, señoría. Buenas tardes, señor Eric Alfredo Rojas Velázquez. Se hace desconocimiento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación por estos hechos que usted acaba de escuchar hace un momento. Estos hechos, señor Eric, se encuentran señalados como delito, el primero de ellos contra la salud en su mayoría narcomenudeo,
es su hipótesis de posesión con fines de comercio. El primero de estos hechos delictuosos es precisamente por el narcótico encontrado precisamente en su posesión. Este se encuentra en varios artículos de la Ley General de Salud, en lo que dispone el artículo 476, en su párrafo único, que establece a quien posee algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla, esto sin contar con la autorización correspondiente a la que se refiere la propia Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciar. Los 473, fracción 1, se entenderá por comercio. En este caso, la finalidad que considera la Fiscalía y expondrá en un segmento procesal distinto a este, es que esa posesión tenía la finalidad del comercio en su variante de venta. Numeral 473, fracción quinta, se entenderá por narcóticos los estupefacientes que determine la propia Ley General de Salud, relacionado con el artículo 234, que se establece como estupefaciente la cannabis sativa, mejor conocida como marihuana, y a la cocaína. Asimismo, lo que dispone el numeral 244, que establece las sustancias consideradas como psicotrópico, artículo 245, grupo 2, concretamente esto referente a la sustancia denominada metanfetamina. Regresando al numeral 473, fracción 6, se entenderá por posesión cuando estos estén dentro del... Primeramente, al momento del hecho, usted tenía precisamente la tenencia material de este narcótico, concretamente de la cannabis sativa, la bolsa conteniendo precisamente las 84 bolsas con cannabis sativa, y posteriormente al ingresar usted a su vehículo, al tratar de retirarse o darse a la fuga, una vez que vea los elementos policiales, en radio de acción de todos los demás precisamente narcóticos en términos del 473, fracción 6 romano, de la Ley General de Salud. Ese mismo dispositivo, señor Uribe, que en su fracción 8 establece que se entenderá por tabla, siendo la relación de narcóticos y la orientación de dosis máxima de consumo personal inmediato, que prevé el artículo 479, concretamente en su línea horizontal número 3, cannabis sativa, número 4, cocaína, y número 8, metanfetamina. Artículo 235 al 237, señor Eric, de la Ley General de Salud, establecen que para tener la posesión de este estupefaciente y psicotrópico se debe de contar con la autorización de la Secretaría General de Salud. Estos artículos precisamente relacionados con los diversos del Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México, artículo 15, hipótesis de acción, 17, fracción 2, hipótesis de delito permanente, 18, párrafo primero y segundo, hipótesis de dolo directo, y el grado de intervención en estos hechos es como lo establece la fracción 1 romano del artículo 22 por sí, es decir, usted fue encontrado en posesión nada más de este tipo de estos narcóticos, estupefacientes y psicotrópicos, por lo que hace al diverso hecho de portación de cartuchos para armas de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, es referente precisamente a los 10 cartuchos ya mencionados que fueron encontrados en este cargador, ambos precisamente calibre .223. Esto, señor Eric, se encuentra en diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, concretamente en el artículo 83 quater, que establece a la persona que sin autorización porte cartuchos, se le sancionará con fracción 2 romano, prisión de 7 años, perdón. Esto precisamente para las cartuchos que se encuentren comprendidos en el artículo 11, exceptuando el inciso A y B, donde se encuentra precisamente en el inciso F. Esto relacionado precisamente al artículo 11 de esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, que establece las armas, los cargadores y municiones, material reservado para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, concretamente las que se señalan en el inciso C, fusiles calibre 2.23, así como el inciso F. Artículo 11 bis de esta Ley Federal de Armas de Fuego establece que se prohíbe a personas ajenas a la Fuerza Armada Permanente la portación de los cargadores y municiones reservados precisamente para las Fuerzas Armadas, contenidas en el artículo 11 de la misma Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo. Esto relacionado con los diversos del Código Penal Federal, artículo 7, artículo de hipótesis de delito de acto, artículo 7, fracción 2, permanente, artículo 8, acción dolosa, 9, conocer y querer, y el grado de intervención en estos hechos es como lo establece también el artículo 13, fracción 2, por si solamente a usted se le encontró en posesión, precisamente portando, este cargador con los 10 cartuchos calibre .223. Finalmente hago de su conocimiento, señor Eric, que estos hechos son denunciados en contra de usted por los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cristian Miguel Miranda Hernández y Eric Israel Díaz Pineda. Sería todo, señor. ¿Desea constar la imputación sobre el presentado? No, señor. Bien, continúe, por favor. Gracias, señora. Solicitud de vinculación a proceso. Pues ya conocimos todo el segmento fáctico, clasificación jurídica. Solamente quiere agregar otros elementos. Sí, señor el juez. dato se prueba, pero yo los que
enunció ya están el conocimiento de la defensa de... Señoría, ¿me permitirá una precisión respecto de la formulación de imputación? Sí. Fiscalía, ¿podría aclararme la hipótesis por cuanto hace al cargador? ¿Dijo usted portar o poseer? No, la imputación es concretamente referente a los cartuchos en portación, señor. Portación en los cartuchos. Sería de cuatro, señor. Sí, adelante. Tendremos por reproducido también entonces el segmento... Sí, los elementos que tiene que aportar. Si gracias, pues, se cuenta también con una opinión en materia de documentoscopía. Esta está emitida por el perito Gustavo Salinas Gómez, referente al billete de 200 pesos y 8 de 100, son de curso legal, son auténticos. Se cuenta también, señor juez, 2 certificados médicos que se le practicaran precisamente al hoy imputado. El primero por el doctor Fernando Ortega Montiel, el 1 de julio de la presente anualidad, y por lo que hace precisamente también el segundo certificado, el 2 de julio, esto por el doctor Sergio Jiménez Lara. En ambos certificados, señor juez, acepta precisamente la revisión, la exploración, y lo que interesa a la Fiscalía en esta etapa de la audiencia es que él niega el consumo ocasional o reiterado de cualquier tipo de narcótico, señoría. Estos serían los datos de prueba. Consideramos datos de prueba idóneos pertinentes en su conjunto suficientes. Solicitamos valor demostrativo se les otorgue por este tribunal, artículo 265, y sobre todo destacar el tema de la posesión. Considera y afirma la Fiscalía que hay indicios razonables para establecer que esa posesión es con la finalidad de comercio. Se puntualizaba ya precisamente estos certificados, se niega el consumo reiterado o ocasional de cualquier estupefaciente, y también los mismos hallazgos, señor juez, fueron encontrados en la vía pública al interior de un vehículo, pluralidad de estupefacientes, cannabis sativa, cocaína y psicotrópico dosificados, es decir, en diversas bolsas, los cuales precisamente por experiencia se sabe que esa es la forma de distribución o la forma de poder poner en movimiento ese narcótico en comercio, por lo cual considera la Fiscalía también un elemento importante, la cantidad encontrada de 1,000 pesos, consistentes en los 8 billetes de 100 y el billete de 200 pesos, todo en conjunto considera la Fiscalía que hasta el momento se puede establecer este elemento subjetivo específico de la finalidad, la posesión con fines de comercio. No hay causa excluyente ni extintiva de la acción penal. Sería todo. ¿En qué momento quiere que se resuelva, defensor? 144, señoría. 144. Bien. Entonces, ingresaron hoy, ¿verdad? Sí, ingresó, perdón. Sí, señor juez, hoy a las 11 de la mañana. Entonces, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Para el miércoles, por favor. Continúa con su palabra, mientras. Sí, señor juez, régimen cautelar. Sí. Señor juez, en términos de lo que dispone el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, última parte, y concretamente lo que dispone el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, por el hecho atribuido precisamente previsto en el artículo 83 cuater, fracción 2 romano, la Fiscalía solicita prisión preventiva de corte oficioso, tomando en consideración precisamente la reforma del pasado 24 de diciembre del 2024, donde se adiciona el artículo 19 y se incumbe un párrafo tercero, donde establece y reitera la oficiosidad de estos tipos penales. Y por lo que respecta, señor juez, al hecho del fuero común, la Fiscalía solicita el régimen cautelar de prisión preventiva justificada. En este momento me hago cargo, señor juez, de los factores de riesgo. Primeramente, se solicita esta prisión preventiva justificada por la incompatibilidad que habría de cualquier otra medida contemplada en el artículo 155, fracción 1, la 13ª de la Ley Adjetiva Nacional, con la propia prisión preventiva oficiosa, mandatada así en el 19 constitucional. Pero aparte hay factores de riesgo, señor, como lo establece precisamente el numeral 167 de la Ley Adjetiva Nacional, cuando esté siendo procesado. Se cuenta con un informe de la Unidad de Supervisión y Medidas Cautelares, donde está emitido precisamente por la licenciada Sayuri Thompson Ikeda, el cual establece precisamente que el hoy imputado se encuentra precisamente o fue vinculado en la carpeta judicial número 015, diagonal 1034, diagonal 2000,
25. He de señalar, señor juez, que en este viene el nombre completo del imputado y aparte se agrega la fecha de nacimiento, la cual coincide con la que él proporcionó en esta carpeta que hoy nos ocupa y coincide también con los datos de prueba previo que se nos corrió traslado por parte de la defensa, como es un CURP del hoy imputado y un acta de nacimiento, y coincide la fecha de nacimiento. También, o sea que está en esa carpeta está con presentación periódica. no, señor juez, continúo con la exposición. ¿Sí? Nos informa también esta unidad que fue vinculado por los hechos señalados como delitos de cohecho, delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo, hipótesis con fines de suministro, en el cual se le autorizó una suspensión condicional del proceso con fracciones 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10 del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este informe, señor juez, lo admicula la defensa la Fiscalía con un informe del fiscal de investigación del delito de narcomenudeo, la maestra María de los Ángeles Dorante C., en el cual se establece precisamente esta carpeta de investigación, la cual se inició por delitos contra la salud en su modo de narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo de la Armada. No obstante, nada más fue vinculado y autorizado a la suspensión por los delitos o los tipos penales. O sea que también está por delito federal. En aquella carpeta judicial, señor juez. Bien. Pero nada más fue vinculado y autorizado a la suspensión por los delitos del fuero común. Mencionar también que esta información, estos dos datos, se admicula con otro informe de Plataforma México, el cual precisamente está emitido por el agente de Policía de Investigación, Mariana Lubianos Castellanos, en el cual precisamente aparece esta carpeta de investigación y aparece también precisamente que fue vinculado por delitos contra la salud en su narcomenudeo, cohecho y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Es por lo que hace el 167. Por lo que hace el numeral 168 de la Ley Adjetiva Nacional, considera la Fiscalía que hasta este momento hay falta de arraigo, inclusive se actualiza lo que dispone la fracción primera de este dispositivo en su parte final, una presunción de riesgo de fuga, y esto la Fiscalía lo aterriza en el siguiente argumento. Se cuenta con un informe de Policía de Investigación, el cual está emitido por Brenda Colín Flores, en el cual precisamente también está firmado por el defensor público que en ese momento asistía al hoy imputado, la licenciada Griselda Adriana Ángel Chávez, la cual precisamente debe destacar que se le designó minutos previos al inicio de esta carpeta de investigación. En este informe se hace de conocimiento sus derechos constitucionales y legales y tenía la finalidad, señor juez, de recabar información de entorno social, todos los componentes que establece la fracción 1 romano del 168, no obstante, conociendo sus derechos, estando debidamente asistidos, se niega a proporcionar cualquier tipo de información, no nada más de domicilio, el domicilio no es arraigo, sino todos los componentes que va estableciéndose esta fracción 1 romano del 168. También es importante establecer que en diverso acto procedimental, concretamente en su entrevista ministerial que da el hoy imputado, esto precisamente estando asistido precisamente de las defensas que hoy nos acompañan, he de mencionar, señor juez, que él da un domicilio, efectivamente da un domicilio, pero solamente un domicilio, no da las demás componentes de arraigo como modo honesto de vida, citas de familia. He de mencionar que previo al inicio de la audiencia se nos corre traslado precisamente de un comprobante de domicilio, Comisión Federal de Electricidad, en el cual primeramente está a nombre de otra persona, no sabemos qué relación tenga con el hoy imputado, y aparece un domicilio distinto al cual precisamente él proporcionó en sede ministerial, estando la defensa privada que hoy nos acompaña. Ahí tenemos dos domicilios distintos. Se cuenta también y se corrobora o se contrasta esta información, señor juez, con el informe de Policía de Investigación de Plataforma México, el cual ya se anunciaba, de la policía Mariana Lubianos Castellanos, en el cual aparece una ficha precisamente del registro de licencia, en el cual se puede observar la fotografía del hoy imputado, el cual precisamente coincide con sus rasgos, aparece nuevamente la fecha de nacimiento, la cual coincide nuevamente con la que él proporciona en esta carpeta y la que se proporcionó en aquella carpeta judicial de la unidad 15, y aquí lo destacable para el arraigo, señoría, para establecer esta presunción de riesgo de fuga, es de que señala otro domicilio.
Entonces tenemos 3 domicilios, señor juez, que hasta este momento ni uno está corroborado y no sabemos del arraigo, por lo cual considera la Fiscalía que hay riesgo está esta presunción de riesgo de fuga al haber varios domicilios, los cuales él proporcionó estando asistido de defensa. Se cuenta también, considera la Fiscalía, la fracción 2 romano de este dispositivo 168, el máximo de pena, tomando en consideración que él ya fue vinculado a proceso por distintos hechos, un hecho de la misma naturaleza, inclusive también por cartuchos, sabe precisamente el reaccionar del Estado y la imposición de la pena más alta, que en este caso sería hasta de 7 años de prisión por la fracción 2 romano del artículo 83 cuáter. Considera la Fiscalía que es un aliciente para no estar disponible en el procedimiento y sobre todo tomando en consideración, señor juez, que no ha pasado ni siquiera un año de la vinculación de esa carpeta de la unidad de gestión número 15. Considera también la Fiscalía la fracción 3 romano de este dispositivo 168, tomando en consideración que el Ministerio Público y la Fiscalía Narcomenudeo, para tener certeza de la de la identidad del hoy imputado y sobre todo para dar cumplimiento a los dispositivos 24 a 27 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, dio intervención a peritos en identificación humana precisamente para que llevaran la identificación del hoy imputado. Informa el experto Luis Gerardo Cedillo Gutiérrez que se niega precisamente a la identificación de huella. También se cuenta con el informe de identificación fotográfica, donde informa la perito Shela Leiva Pérez que se niega precisamente a ser identificado, esto estando asistido legalmente por su defensor. Esta negativa considera la Fiscalía, y esto ya es una inferencia, que es para tratar de evadir, señor juez, el registro reciente de la unidad de gestión número 15. Finalmente, consideramos, señoría, el artículo 170, hay un alto riesgo social, hay un alto riesgo a la salud pública, tomando en consideración las circunstancias del hecho, la luz del día, la vía pública en este vehículo, la pluralidad de narcóticos, estupefacientes, esta propia metanfetamina, que por disposición del artículo 246 es un problema grave de salud pública por el efecto que genera en la salud, pero sobre todo destacando, señor juez, que de esta carpeta judicial de la unidad de gestión 15, pues no tiene ni un año, fue vinculado por un tipo penal de la misma naturaleza. Considera la Fiscalía que hay reiteración precisamente en poner en grave peligro la salud pública, y también referente a los cartuchos de uso exclusivo, tomando en consideración el calibre, señoría, 2.23, que se considera precisamente de alto poder lesivo, y tomando también el antecedente de esta unidad de gestión 15, que también fue vinculado. No, lo dijo, está repitiendo lo mismo. Sería todo. Sí, señor Henao Cargo. Esta defensa sostiene que no se actualiza el supuesto de prisión preventiva oficiosa que invoca la representación social respecto del delito de la naturaleza federal, toda vez que la tesis jurisprudencial con registro 20-22-058 de la primera sala informa que las reformas y adiciones a la Constitución Federal que comienzan a regir desde el día de su publicación, y hay excepciones, y estas excepciones son cuando se disponen esta entrada en vigor en disposiciones transitorias, y el artículo segundo transitorio del decreto refiere que se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos, haciendo referencia a los que tienen que ver con los de armas de fuego explosivos, son aquellos que podrían ser considerados como de prisión preventiva oficiosa. Esta tesis encuentra justificación en que las respectivas leyes prevén una diversidad de tipos penales y que se debe cumplir la condición que impone la disposición transitoria, que implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige para con el imputado. Ahora, por cuanto hace a la justificación que hace la representación social respecto del delito del fuero común, efectivamente se hace conocedora a su señoría que se le ocurrió traslado de documentos de identidad. Sí, ya me dijo. Correcto. En este tenor se considera que con estos documentos se actualiza proporcionalmente el arraigo, que tiene que ver con la entidad federativa en donde debe ser juzgado, pues incluso en su entrevista del sede ministerial manifestó que se dedicaba a ser taxista. Lo que le da arraigo, pues tiene un modo de vida y sustento en la Ciudad de México. El documento que presenta la defensa para acreditar el arraigo en la ciudad donde debe ser juzgada es en Santa Cruz Oxitepec, que es en Xochimilco, que se encuentra dentro de la demarcación donde debe ser juzgado. Está expresado a nombre de Melina Baemona Monroy, que me manifiesta mi representado que es su prima, se da cuenta de la identidad con el CURP, se da cuenta de la identidad con el acta de nacimiento, y en este tenor se concatena, disculpe usted, con lo que refiere el artículo 10 del Sistema Nacional de Retenciones, donde se presume que son ciertos los datos personales cuando son proporcionados directamente por la persona detenida. Hace la Fiscalía alusión que cuenta en su carpeta de investigación
con diversos domicilios. Lo cierto es que se debe tomar en cuenta aquel que proporciona el domicilio, no los que encuentra la Fiscalía. Y este es el que se tiene que tener, por cierto. Luego, ya con eso lo voy a resolver. Y lo que ya me estaba demostrando el arraigo. En primer lugar, riesgo a la comunidad, conforme al artículo 170, derivado de el antecedente que ella tiene, por el cual está siendo investigado, que precisamente concuerda con los mismos delitos por los que en esta carpeta se le está imputando al Ministerio Público el delito, y son los mismos. Entonces hay una, es decir, cometiendo el mismo tipo de delitos de la misma naturaleza contra la salud y delito contra armas y explosivos, entonces ya ese antecedente y este que tenemos, como desde luego existe una presunción, pero también debemos de proteger a la comunidad en base al artículo 170, pues que es una gran cantidad de narcótico el que se le encontró, no es cualquier cantidad, es una cantidad considerable que pone en riesgo a la comunidad en base al 170 la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor, me gustaría pronunciarme a ese respecto, en el argumento de la Fiscalía. ¿Habría oportunidad? Ya voy a resolver, estoy resolviendo ya riesgo a la comunidad. También le reitero, pesa mucho el antecedente, puesto que está reincidiendo los mismos delitos, y a los dos lo detuvieron en flagrancia, portando estos cartuchos, cargador, y también la cantidad de narcótico que presenta. Entonces hay un gran riesgo para la comunidad. Por lo que hace al arraigo, pues hay que acreditarlo también con la cuestión familiar, la relación que tenga, es decir, con la familia con la cual esté cohabitando, como lo señala el mismo artículo 170, pues se necesitan mayores datos. La parte de los que usted presentó. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia. Entonces requieren diversos requisitos, no basta con un domicilio que usted me indique que es el que debe tomar en consideración por los documentos que presenta. No me acredita el asiento de familia. Y también me tiene que demostrar con qué calidad tiene la posesión. Entonces, no se acredita ni siquiera el arraigo por esas circunstancias. Hay riesgo a la comunidad en base al artículo 170, ya lo referí, porque ya en 2 ocasiones, desde una manera presuntiva, lo tenemos que tomar en consideración, que ha reincidido en importar narcótico, que es dañoso para la comunidad, y las cantidades que presenta, pues no son para consumo personal, ¿verdad? Son cantidades muy elevadas. Entonces, por esas razones, inclusive ni siquiera le voy a tomar en cuenta el informe, la prisión oficiosa, ya con eso es suficiente. No necesito discutir la prisión oficiosa, porque también tenemos conocimiento de que hay criterios federales que dicen que es inconvencional. Entonces, no voy a tomar en consideración que sea prisión de carácter oficioso, pero sí con esas condiciones. ¿Algo más que necesitamos, Ministerio Público? Sí, señor, solamente para efectos de claridad, por una posible modificación, también quedaría por el 167, es decir, cuando esté siendo procesado. También, perdón, sí, pues también tiene otro antecedente que se debe tomar en consideración su comportamiento anterior, y eso nos lleva también a el máximo de la pena, que tenemos otra hipótesis que señala para efectos de que no se le conceda la medida cautelar de presentación periódica, el máximo de la pena, pues ya va a tener que enfrentar 2 investigaciones por los mismos delitos. Y en el federal tenemos que es de... ¿Me repite la pena, por favor? Sí, es de 4 a 7 años, señor. De 4 a 7 años, entonces ya por el máximo de la pena, también es otra causal que le impide poderle conceder medida de cautelar distinta a la prisión preventiva justificada.
Por ello queda en prisión preventiva justificada y nos vemos el día de la duplicidad. ¿Algo más que molestar? Sí, señor juez, copia del registro autorizando a cualquier Ministerio Público de la Fiscalía conmigo para su recepción y solamente la hora de la audiencia, señor. Sí. ¿La hora quién es? ¿Hemos dicho la fecha? No, señora. Sí. 8 de julio de 2026, 13 horas, sala 23 disponible. Nos vemos el 8 de julio. ¿Se autoriza los que usted, defensa, que hace algo de manifestación? Sí, señoría. Quisiera, en primer término, solicitar auxilio judicial para efecto de que se gire oficio a el Centro de Control y Comando Cero Sur para que remita las videograbaciones de cámara ID 2819, 2823 que abran la foja 173 de actuaciones ubicadas en Dr. José María Vértiz, esquina Luis Aviñón, 2819 y 2823, Dr. José María Vértiz, esquina Torres Adalid, señoría. Bien, se le da el apoyo judicial, se girarán los juicios correspondientes. Disculpe, señoría, hago la precisión que el horario que se pretende es entre las 15:30 horas y las 19 horas. Disculpe, señoría. No, a la orden. Entonces, por cuanto hace a las constancias de nombramiento de mi colitigante y mías para efecto de... sí, pueden entrar al reclusorio, también se les van a expedir. Copia del audio y video, y me gustaría señalar para efecto de recolección a Samantha Pamela Pérez Martínez que se le hagan entrega de las mismas. Se autorizan los términos solicitados, las copias que indican las partes técnicas, se declara cerrada la audiencia.